Bien, y aquí estamos con Pablo Andreani, él es director de Agripac Consultores, analista de mercado de granos, columnista del suplemento Campo de la Nación e ingeniero agrónomo. Todo eso. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bienvenido. Pablo, las excesivas lluvias de primavera afectaron los rindes de trigo y cebada, pero al mismo tiempo fueron muy beneficiosos para los cultivos de verano, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Qué cosecha se espera? Mira, es importante destacar que el año pasado hubo una sequía de septiembre, octubre, noviembre, diciembre que se cortó el 15 al 16 de enero. Y los cultivos se retrasaron la siembra, llovió en enero, después vino una sequía muy fuerte en febrero que liquidó los maíces y las hojas. Este año estamos al revés. Si bien inicialmente hubo preocupación por el exceso de lluvias, la recarga de humedad en el perfil es excelente. Se atrasaron las siembras, perfecto, igual que el año pasado, pero vamos a un rinde récord de soja y de maíz, a menos que me diga que en febrero vamos a tener 3 semanas de 50 grados. Claro. Salvo eso, estamos en una situación de las mejores en la historia con respecto a potencial de producción. Se acompaña el clima, que están diciendo que va a llover en febrero bien. Faltan muy pocas semanas para terminar enero y con un febrero que llueve un poco, estás en rinde récord. Y de eso, Pablo, de ese rinde récord, de esa producción, ¿cuánto se queda el Estado y cuánto el productor? Porque según un estudio de CREA, el 80% del ingreso del productor va al Estado. Sí, depende del tipo de cultivo que hables. Tenés un 35% de retenciones en soja, tenés un porcentaje de ganancias que puede llegar a ser un 15 neto, estás en 50, tenés impuestos indirectos sobre el gasoil, sobre los fletes. Según el rinde puede estar en un 70, 80, 90, hasta un 100%. O sea, eso depende mucho del rinde. Pero en términos generales podemos decir que un 60, 70% va directamente al gobierno. ¿Cuál es el panorama mundial, Pablo? ¿Cómo ves las perspectivas de precios? El panorama mundial es bastante firme, a pesar de... Mirá qué dato interesante. Estados Unidos comienza su estimación de soja el año pasado, con la sequía de julio-agosto, en 72 millones de toneladas, una pérdida del 30%. Termina el USDA corrigiendo en noviembre-diciembre a 82 millones, porque llovió tarde en Estados Unidos en agosto. Entonces, con ese escenario, tenemos un escenario de una soja que va a tener sobreoferta en el 2013 y un maíz que va a tener falta de oferta en el 2013. Entonces, podemos decir que el maíz tiene una firmeza asegurada primer semestre. Argentina va a producir este año un récord de 28 millones de toneladas de maíz. El saldo exportable de casi 20 millones. Vamos a estar muy cerca de Estados Unidos como exportadores mundiales. O sea, se esperan buenos precios para el maíz y no tanto la soja. Buenos precios para maíz. La soja coyunturalmente hoy tiene una firmeza que tiene que ver con la liquidación de los fondos de Chicago, que liquidaron la posición en enero y la rolearon, quiere decir, la pasaron a marzo y mantienen la firmeza de marzo. Pero en soja hay un condimento. Hay pronóstico de las próximas semanas secas en Brasil. Y eso está empujando a Chicago a que no baje. Independientemente de eso, el productor tiene un precio de soja hoy que está entre 100 y 130 dólares por debajo del año pasado. Por eso ningún productor vende. No quiere decir que sea malo, porque si tenemos rindes normales a buenos, y el año pasado fue una sequía que perdieron el 30%, y con los precios aún en baja, el productor puede ser que gane más plata que el año pasado. ¿Y qué pasa con el trigo? El trigo ya arrancó mal. El trigo arrancó mal cuando, no sé si en este mismo programa hace meses, decíamos que el gobierno otorgó más ROEs que el saldo exportable. Esto yo lo dije 3 meses antes de que ocurriera. O sea, para que la gente entienda, el productor no puede vender el trigo que tiene. No, el gobierno otorgó licencias de exportación, ¿sí? Podemos decir con prácticamente el saldo exportable justo. ¿Pero qué pasó? Vino un exceso de lluvias que produjo caída de rendimientos, lavado de grano, fusarium, y ese saldo exportable, que eran 8 o 9 millones de toneladas, bajó a 4 o 5. Entonces, el trigo es un candidato a seguir firme hasta el año que viene, o sea, hasta diciembre, enero del 2014. 2014, no, está bien. Pero la producción fue la peor en décadas. La peor en 20 años, la superficie la más baja. La siembra creo que era peor en 100 años. Sí, estamos en no llega a 9 millones de toneladas, 9 millones y medio. Bueno, ahí el gobierno se equivoca porque los productores fueron todos a cebada. En la cebada tenemos una producción récord de 4 o 5 millones de toneladas con problema de calidad también. Cuando, bueno, el clima climático no se puede claro, por exceso de lluvias, claro. Sí, pero se podría fomentar la siembra de trigo y que el Estado también gane más con mayor producción, pero el gobierno debería, aquellos cultivos sensibles a retenciones, como el caso del girasol y el trigo, porque el trigo en zona norte y sur de Santa Fe y centro
con los rindes que hubo por el exceso de lluvias, 2.400 kilos, el productor pierde plata. El girasol, por la lejanía de los puertos, pierde plata. Entonces, lamentablemente, el gobierno no se da cuenta que Argentina era hace 10 años un abastecedor confiable de una gran portfolio de productos. Trigo, girasol, cebada, y está achicando la oferta a soja y maíz. Más daba rotación, ¿no? Que era bueno para el suelo. Hoy parece que te obligan a sembrar soja. Sí, y la suerte que hubo este año es que el atraso en la siembra de soja impulsó las siembras de maíz, porque el productor sabe que una siembra tardía de soja puede implicar una cosecha tardía y en un otoño llovedor la soja no la cosechás y el maíz se queda 2 o 3 meses en el campo esperando que baje el agua. Por último, Pablo, que nos quedamos sin tiempo, ¿qué está pasando con la revolución del etanol? El etanol en el mundo tiene el principal, digamos, factor de demanda es Estados Unidos, sí, donde prácticamente cerca de 120 millones de toneladas de maíz, de una cosecha de 240, hoy más del 50%, se destina a producir etanol. Está dentro de las tendencias del aire limpio a nivel mundial, las políticas de sustitución de combustibles fósiles por combustibles vegetales, junto con el biodiesel de soja y de colza. Podemos decir que Europa es consumidora de biodiesel por su origen de productor de autos gasoleros, claro, como entienden los productores. Claro. Sí, sí. Y Estados Unidos es productor de etanol porque el 90% de su parque automotor es nafta. Es naftero, claro. Brasil tiene el programa de etanol a partir de caña de azúcar, prácticamente sí, ya hay motores que ya vienen para utilizar cualquiera de los dos, motores híbridos, y Argentina está en un proceso donde hay 4 o 5 plantas, proyectos muy fuertes, muy grandes, que van a entrar en el corte obligatorio que impone el gobierno. Es parte de lo que sería empezar a tener conciencia del aire limpio. ¿Sí? Sí. O sea, el otro día vi el programita de la trochita, en este tren que está haciendo furor y largaba un humo negro que parecía que estaba por fundir. Yo creo que hay locomotoras que funcionan con biodiesel, claro, y no largan humo negro. O sea, fíjate vos qué detalle. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Pablo Adriani estuvo aquí en Hombres de Campo.